Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Capítulo 1, La Nota MX. Hoy, 30 de julio del 2025, te traemos para ti el resumen de la Mañanera del Pueblo, directamente desde Palacio Nacional, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a empezar rápidamente, no sin antes recordarte que si no te has suscrito, ayúdanos a crecer el canal, suscríbete, deja tu like y también deja tus comentarios. Tu opinión es muy importante. Vámonos rápidamente con la primera nota que surgió en la Mañanera del Pueblo y tiene que ver con un anuncio muy importante, un acuerdo en términos de el precio de la tortilla. Vamos a ver y a escuchar. Gracias, presidenta. Además, preguntarle, el día el pasado lunes se abrió ya la convocatoria para inscribirse al Acuerdo Nacional de Maíz y Tortilla. Se busca, entiendo, reducir el 5% del precio de este producto. Preguntarle, presidenta, si se va a aplicar, primero, ¿qué beneficios va a traer para los empresarios, para quienes se adhieran a este programa, a este Acuerdo Nacional? Y saber si hay un precio máximo que se le va a fijar a la tortilla, saber si se va a aplicar en todas las tortillerías del país o cómo va a ser este acuerdo. Es un acuerdo voluntario, no establece un precio fijo. ¿Por qué planteamos que este acuerdo va a disminuir, mantener primero, que no aumente, y después disminuir el precio de la tortilla, aunque sea un 5%? Porque estamos juntando al productor con el comercializador en dos vías. O los grandes comercializadores que producen harina de maíz, Minza, Maseca, o los que tienen tortillerías, que en realidad pues producen el nixtamal, la masa y después la tortilla. Son dos vías de producción de tortilla. Cuando se usa la harina de maíz y entra directo, por ejemplo, a los centros comerciales, la tortilla es más barata, nada más que es distinta. La tortilla que compramos en un Walmart, en la comercial, no estoy haciendo comerciales, pero ahí venden tortillas. Es una tortilla que viene de harina de maíz procesada y es más barata que la que compramos en las tortillerías. Nosotros queremos que se mantenga la tortillería, por supuesto que se mantenga lo que se produce en las tiendas comerciales, pero fortalecer la producción de la tortillería, porque viene del proceso tradicional de la producción de nixtamal, masa y después la tortilla. Entonces, ¿por qué disminuiría? Porque estamos quitando intermediarios. Normalmente el productor de maíz le vende el maíz a un intermediario, que después va a otro intermediario, que después va a otro intermediario, y al final acaba en los nixtamaleros que producen tortillas en las tortillerías. Lo que estamos haciendo ahora a través de la Secretaría de Agricultura es juntar al productor con el comercializador. Entonces eso nos está ayudando. Y apoyando a los empresarios, no con recursos de manera directa, sino sencillamente resolviendo problemas de trámites que tienen que hacer o alguna otra situación que tengan. Bien, ya pudimos escuchar ahí la noticia con respecto a una potencial reducción del 5% en el precio de la tortilla. Hay que recordar que la tortilla es alimento base en la comida, en el alimento diario de los mexicanos y que esto se vuelve relevante. La realidad es que sí está muy cara para lo que hoy representa el bolsillo de la mayoría de los mexicanos, que la mayoría pues nos encontramos en la línea de pobreza y que esto es muy importante, eliminando algunos intermediarios, eficientando algún tipo de cosas y sobre todo lo que más me gustó es que los tortilleros, la tortillería, la chiquita que está ahí a la vuelta de la esquina se mantenga, que se vuelva más competitiva y que pueda sostener un precio competitivo y accesible para todos los mexicanos. Vámonos con la siguiente noticia que da la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene que ver con crecimiento económico. Hay que prestarle mucha atención porque estos datos que da son muy importantes y desenmascaran una serie de falacias y falsedades que se han venido diciendo desde hace mucho tiempo por parte de la derecha odiadora. Juzga y opina. A algunos no les gusta porque a los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal, pero no le va a ir mal, porque nuestro modelo funciona. Ya se demostró durante 6 años y lo estamos demostrando ahora. Ahí Secretaría de Hacienda nos hizo una gráfica. Esta es la economía mexicana, Producto Interno Bruto en billones de pesos en 2025. Entonces, 1T es el primer trimestre, 2T es el segundo trimestre. Entonces, del primer trimestre al segundo trimestre, se esperaba, decían que iba a crecer 0.4% y está creciendo 0.7%. Entonces, y recuerden además que el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues es una forma de medir la economía.
pero no debe ser la única, porque el crecimiento de la economía no necesariamente refleja buenos salarios, bienestar de la gente, disminución de desigualdades. Y en México pues, ha habido reducción de la pobreza, ha habido reducción de las desigualdades y hay más bienestar en el pueblo de México. A las 10 de la mañana sale la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, los resultados por parte del INEGI. Y pensamos que va a ir bien, porque aumentaron. La última encuesta de ingreso-gasto de los hogares fue en 2022, y ahí fue donde se hizo, basada en ella, la estimación de Coneval de que había bajado, o los resultados de Coneval, más que estimación, que había bajado la pobreza en más de 5 millones de personas. Después Banco Mundial hizo una revisión y dijo, fueron 11 millones de personas las que salieron de la pobreza en México, con el resultado del 2022. Ahora viene la encuesta, es una encuesta que hace el INEGI desde hace muchos años, la hace cada 2 años, se llama Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares. Y preguntan en las casas, una encuesta muy detallada, cuánto ingreso tuvo, de dónde vino su ingreso, es de salario, es de apoyos familiares, es de programas de bienestar, cuánto gastó, en qué gastó. Los resultados los van a dar a conocer hoy a las 10 de la mañana, y entiendo que después vendrá, porque ya lo hace el INEGI, la evaluación de la pobreza basada en esa encuesta, que será ya posterior. Entonces, vamos a ver qué resultados dan hoy. Y como aumentaron los salarios y aumentaron los montos de los programas de bienestar y el número de programas de bienestar, pues pensamos que el resultado va a ser bueno, lo vamos a esperar. Entonces, pero tomando en cuenta solo crecimiento económico, aún en las condiciones actuales de aranceles de Estados Unidos, de la incertidumbre que esto genera, hay crecimiento. Y el FMI, pues sí, tuvo que cambiar su estimación. Sabemos que este tipo de noticias al PRI, al PAN, a los comintócratas, a la derecha en general no les agrada, con específicamente datos muy claros como lo que publicó el Coneval, donde primero decían que habían sido 5 millones que habían salido de la pobreza y luego resulta que tuvieron que cambiar porque en realidad fueron 11 millones sin cambiar la fórmula. ¿Por qué? Es importante precisar eso porque en gobiernos pasados, como el de Calderón, el de Peña Nieto, cambiaban la fórmula para falsear números y decir que se estaba trabajando y que nos estaba yendo muy bien. Ahí el gran detalle. Acá no se cambió la fórmula, se sigue midiendo la pobreza de la misma manera, de la misma forma que se viene haciendo desde hace ya varios años o muchos años, y 11 millones han salido de la pobreza. También viene la encuesta del INEGI para medir la pobreza, justamente los ingresos por casa, por familia, y esto claramente pues va a mejorar muchísimo los números. ¿Por qué? Por todos los programas sociales y de ayuda que se tiene principalmente con los más pobres y necesitados. Y pues bueno, como bien dice la presidenta Claudia Sheinbaum al final, pues el Fondo Monetario se la va a tener que tragar todita y por ello tuvo que cambiar sus expectativas y estimaciones para con México, con el cual estamos muy dolido porque no nos endeudamos pidiéndoles dinero a ese tipo de organismos que se dedican pues a robarle a los países sus riquezas. Vámonos con la siguiente nota y que tiene que ver con el tema de infraestructura, todo lo que se ha venido haciendo desde el sexenio del presidente López Obrador a la fecha y que ha sido una gran inversión y un gran polo de desarrollo para nuestro país. Juzga y opina. Bueno, recuerden que en el periodo del presidente López Obrador hubo varios proyectos que generaron, pues con visión de futuro para el país, pero además generaron muchos empleos y desarrollo. El Tren Maya, el Interoceánico, la refinería Dos Bocas, el AIFA, y después el desarrollo de distintas carreteras, obras de agua, y eso se refleja en estos censos. Ahora, ¿qué estamos planteando nosotros? Pues, número 1, los trenes de pasajeros. Por cierto, que preguntaba si va a ser tren de carga. En este caso no. En este caso solamente es tren de pasajeros, porque va la vía del tren de carga que ya existe. Entonces, es solamente para trenes de pasajeros. Entonces, tenemos los trenes de pasajeros, México-Nuevo Laredo, México-Nogales, se está haciendo el tren de carga del Tren Maya, el interoceánico se está terminando. Entonces, una gran obra estratégica de desarrollo para el país, pues son los trenes de pasajeros. Y el tren de carga en el Tren Maya y el interoceánico y todos sus polos de bienestar y los puertos vinculados. Segundo, los puertos, que ya presentamos aquí, que es una inversión muy importante pública
y también privada. Tercero, carreteras. Este año estamos invirtiendo 35 mil, son 35 mil millones de pesos. 35 mil millones de pesos, tanto en repavimentación y mejora de las carreteras como en nuevas carreteras o ampliación de carreteras. En agua estamos invirtiendo otros 35 mil millones de pesos. Entonces son las obras más importantes. Además, los 26 mil megawatts de generación eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad. Entonces son obras muy importantes. Y por otro lado, las viviendas, más de 1 millón de viviendas durante el sexenio, que inician ya con el impulso al empleo y que en unos meses se va a ver potenciado todavía mucho más. Muchas gracias, presidente. Datos muy claros, muy contundentes en tema de infraestructura, inversión en el país, industria ferroviaria, trenes, de pasajeros, de carga, carreteras, más de 35 mil millones de pesos la inversión, que todavía continúa y continuará seguramente, la generación de electricidad, ese tipo de insumos que son pues ya prácticamente básicos para el pueblo de México y que llegue justamente a las comunidades más marginadas, a los pueblos más lejanos, a los más olvidados, y lamentablemente a los que sufren más, que les llegue, les tiene que llegar, y el tema de vivienda que está detonando esos polos de economía, de desarrollo económico para las familias, porque se genera mucho empleo. Entonces, en ese sentido, el tema de infraestructura está siendo relevante, lo vimos desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Tren Maya, por ejemplo, el tren interoceánico y Dos Bocas, todo lo que se ha venido haciendo, que hoy día pues es innegable y que le está dando afortunadamente continuidad la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual es muy bueno porque pues el país estaba olvidado en ese sentido y únicamente se beneficiaban a unos cuantos, y hoy día no pueden decir que no están, ahí están las obras, y que y siguen inventando que se roban el dinero y que por ahí es donde los contratos, todo eso. Pues bueno, si eso está sucediendo, al menos hay infraestructura que se está construyendo y no nada más nos jugaban el dedo en la boca y se robaban el dinero y no hacían absolutamente nada, gobiernos del PRI y del PAN, para ser muy específico. El día de hoy y hasta este punto, pues como pueden ustedes ver y observar, escuchar, pues indirectamente al PRI y al PAN les dieron hasta para llevar, ¿no? Porque todo esto es lo que ellos jamás hicieron en todo el tiempo que han gobernado. Sin embargo, tú juzga y opina. Vámonos con la siguiente nota que tiene que ver con los consulados en Estados Unidos. El periodista Vicente Serrano ahí hizo varios cuestionamientos en esos términos y de las problemáticas que surgen para los hermanos inmigrantes que viven en ese país, más ante esta difícil situación que se tiene con el emperador del universo, Donald Trump, que pues prácticamente si eres mexicano te tratan como un animal. Y en esta nota específica, que hizo varios cuestionamientos Vicente Serrano, pues en esta parte específica él habla acerca de este consulado que está en Miami, si no me equivoco, en donde pues hace un posicionamiento y la doctora Claudia Sheinbaum comenta acerca de las acciones que se están llevando por parte de los consulados y de la representación que tenemos en ese país. Juzga y opina. El equipo de protección consular del Consulado de México en Miami visitó ayer el centro de detención Alcatraz de los Caimanes en Everglades y entrevistó a los mexicanos detenidos. Informan que al momento de la visita no se detectaron situaciones de hacinamiento o incomunicación. O sea, caray, presidenta, alguien tiene la realidad distorsionada. No me refiero a Roberto, sino a los que dieron el reporte, que no hay hacinamiento en el Alcatraz de los Caimanes, cuando por todos lados, no solamente en redes, sino en los medios estadounidenses, hay denuncias. Bueno, pero lo importante... El enjaulamiento de hasta 30 personas con 3 sanitarios y tienen que hacer de sus necesidades frente a todos. Eso. A ver, el cónsul de México en Miami quiero decir que es el primer cónsul que dejan entrar a este lugar, de cualquier nacionalidad, porque él estuvo insistiendo que tenía que entrar para poder apoyar a cualquier mexicano que se encontrara en cualquier centro de detención, pero en particular en este, por las condiciones que todos vimos que hemos visto en las imágenes. Entonces yo creo que lo importante aquí a destacar es el trabajo que se está haciendo por parte del consulado para poder apoyar a todos nuestros hermanos que están en esta circunstancia. Se envió una nota migratoria por el canciller y donde también Roberto ha estado trabajando de manera extraordinaria, exigiendo que a los mexicanos que pudieran entrar a este centro de detención, que los repatriaran de inmediato, que no tenían por qué entrar a estos centros de detención. Que en el marco de las propias leyes de Estados Unidos, lo que buscamos es que lleguen de inmediato a nuestro país y que no sean
detenidos de esta forma. Entonces, se ha estado trabajando muy bien por parte de la Cancillería. Puede haber casos, y no, porque evidentemente duele mucho el trato que le dan a nuestros connacionales allá, particularmente con estas redadas, y siempre vamos a estar para apoyarlos. Y si hay un servidor público que no está haciendo su trabajo adecuadamente, pues tiene que llamársele la atención y que tenga pues toda la apertura para poder apoyar a nuestros hermanos. Esa es la decisión del gobierno de México y así tienen que actuar los cónsules. Y hasta ahora ha cambiado muchas cosas desde que llegamos. Agilización de los trámites, las citas, el tema de los, ¿cómo se llaman? Los enseres que tienen, con los que regresan, el menaje de casa, en fin, han cambiado. Y por supuesto hay que seguir reforzando el trabajo de los consulados en Estados Unidos, particularmente en estos momentos. La realidad es que nuestros compatriotas en ese país, en los Estados Unidos, que al parecer hoy día pues es más nuestro enemigo que nuestro aliado, es muy difícil y hay que ser muy empáticos y comprensivos con ellos, y que ojalá no nada más este cónsul que se menciona, sino todos los cónsules en los Estados Unidos y en los diferentes países pues vean por nuestros connacionales que sufren demasiado por ser inmigrantes, por la discriminación, por el racismo, el clasismo y todo lo que sucede. Acciones muy concretas se deben de llevar a cabo y se debe de revisar su conducta de todos los consulados, porque hay noticias que ahí mismo el periodista Vicente Serrano menciona y que pues no debe de suceder, ¿no? Si esa gente no tiene disposición, quien sea, no nada más el cónsul, quien trabaje en una oficina de un consulado debe tener la mejor disposición para atender a nuestros hermanos migrantes con todos los problemas que puedan llevar y poner sobre la mesa por su situación en el país en donde se encuentren, y más ahora que están en esta situación tan precaria en el país que quiere gobernar el universo que es los Estados Unidos. Vamos a cerrar el resumen de la mañana del pueblo con el quién es quién en las mentiras. Les digo que el día de hoy les dieron hasta para llevar a toda la derecha fascista que hay en México. Vamos a ver y escuchar. ¿Va quién es quién en las mentiras? Adelante. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Desde mayo, distintos comentócratas han publicado columnas en medios impresos en las que afirman, sin mostrar ninguna prueba, que existen diversas listas del gobierno de Estados Unidos sobre políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Las columnas, sin fuentes, sin datos, sin evidencias, han sido recuperadas por medios de comunicación sin verificar la información, promoviendo la mentira. ¿Por qué la insistencia de una serie de locubraciones que la propia autoridad estadounidense ha desmentido? Coincidentemente, usuarios de redes sociales también han promovido mentiras sobre falsos hechos vinculados con el crimen organizado. Desde las redes y desde los medios se busca generar la percepción de que la Estrategia Nacional de Seguridad y la Estrategia de Atención a las Causas de la Violencia no está funcionando, a pesar de que los resultados demuestran que sí. Veamos el video del detector de mentiras. Falso desabasto de vacunas, el reciclaje de la supuesta lista de políticos mexicanos vinculados al crimen organizado y falsas caravanas de camionetas de presuntos narcotraficantes son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Estados Unidos presiona a México para entregar políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 28 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que Estados Unidos presione a su gobierno para entregar a personas presuntamente involucradas con el crimen organizado, y agregó que en ninguna llamada se ha pedido la entrega de una persona en particular que tenga que ver con una relación política. Absolutamente falso, de toda falsedad. Bueno, ninguna llamada que he tenido con el presidente Trump, que han sido muchas, ni llamadas que ha tenido el secretario de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado, ni la colaboración que haya del Departamento de Justicia con la Fiscalía, se ha pedido la entrega de alguna persona en particular que tenga que ver con una relación política. Desde el 15 de mayo de 2025, se ha desmentido en 8 ocasiones esta narrativa falsa impulsada por opinadores y comentaristas. 2. Caravana de camionetas vinculadas al crimen organizado desfilando por Baja California. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales, en el que se observa una caravana de camionetas, corresponde a un evento realizado por un club todoterreno en Baja California. Estos clubes suelen organizar excursiones, rutas, campamentos y talleres para aprender técnicas de manejo todoterreno y mantenimiento de vehículos, y en sus cuentas en redes sociales es posible encontrar videos de este tipo de caravanas. 3. 15 personas vinculadas al crimen organizado transportaban material radioactivo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2025. ¡Mentira!
Las imágenes que circulan en redes sociales, en las que supuestamente drones capturan a un grupo de personas que transportaban material radiactivo, corresponden a octubre de 2024. 4. En México no existe seguridad jurídica para empresas extranjeras en materia energética. Estamos frente a la primera muerte empresarial de la reforma judicial. A través del periódico El Confidencial, Iberdrola argumenta que la razón por la cual está abandonando México es porque no existe seguridad jurídica que garantice la rentabilidad de sus inversiones. Por la reforma judicial, por cierto, trascendió que la empresa española de energía Iberdrola se prepara para salir de México. Se reveló, trascendió que el argumento es la falta de seguridad jurídica y fiscal. ¡Mentira! México tiene un marco legal sólido que incluye la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, que establece que se mantendrá la participación privada con un porcentaje de hasta el 46% en materia de generación eléctrica. Además, la Ley de la Industria Eléctrica considera como uno de sus objetivos promover la inversión nacional y extranjera para que se realicen actividades de permanencia en México directamente en la industria eléctrica, o bien en la fabricación de bienes o prestaciones de servicios realizados por esta industria, así como promover la asociación entre empresas mexicanas y extranjeras para llevar a cabo las actividades en la industria eléctrica. 5. México enfrenta un desabasto de vacunas. Desde el 2019 ya no tenemos un sistema de vacunación adecuado porque dejaron de comprar estos medicamentos y estas vacunas. ¡Mentira! El 24 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay suficientes vacunas y desmintió que haya desabasto de estos biológicos, pues se han comprado todas. Además, la mandataria también destacó que la adquisición de medicamentos está al 96% y se fortalecerá su distribución a todas las instituciones de salud pública. Durante la primera Semana Nacional de Vacunación de 2025, que se llevó a cabo del 26 de abril al 3 de mayo, se aplicaron más de 2.6 millones de dosis en todo el país, superando la meta programada de 1.8 millones de dosis. Qué bueno que se siga teniendo esta sección en La Mañanera del Pueblo, quién es las mentiras, porque de otra forma los fachos, periodistas ya lo vimos como Riva Palacio, como Ciro, como el que lleva la inteligencia en los Estados Unidos, Pedro Ferriz de Con, pues se la pasan inventando falacias y cualquier cantidad de mentiras. Y pues ya ni se diga en X, antes Twitter, todas las tonterías que se publican ahí, conspiraciones y demás, pues es bueno siempre mantenernos al tanto de todas estas mentiras para no ser engañados por este tipo de personajes que lo único que buscan es desestabilización, que se pierda la confianza y que regresen el PRI, el PAN, así literalmente, para que ellos pues vuelvan a recibir sus contratos, su famoso chayote, y sigan acrecentando sus arcas millonarias para irse a vivir a Estados Unidos, comprarse yates, darse la vida de virreyes, así literalmente. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo por este clip, que fue el resumen de La Mañanera del Pueblo, hoy 30 de julio de 2025. Gracias por visitarnos. Recuerda, si no te has suscrito, hazlo. Este canal no puede subsistir si no tenemos suscriptores, si no nos dejan like, si no nos dan vistas. Así que, pues, agradeceremos lleves a cabo estas acciones. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.